Aquí comienza la película sobre la familia Pons, que he podido realizar siguiendo los consejos técnicos de mi hijo Eduardo. El motivo de la realización de esta película corresponde al interés mostrado por muchos de nosotros por conocer nuestros orígenes, nuestro ADN, por conocer a nuestros antepasados y también por saber cómo se gestó el patrimonio familiar. Por eso, la misión de esta película no es el divertir, sino el informar. Y también por eso, toda la información que en ella aparece ha sido rigurosamente contrastada por cartas, por documentos y también por escrituras. El personaje principal es el abuelo Ramón Pons Gradolí. Y le llamo abuelo porque la película se sitúa en el plano de los 20 primos, lamentablemente ahora 19. Y muchos de esos primos han colaborado en esta realización aportándonos sus comentarios y aportándonos también sus testimonios. No todos, pero sí muchos de ellos. Y quiero hacer en este momento una mención especial a nuestras primas Amparo y Fina Rodrigo. Por cierto, los Rodrigo son la única estirpe que, descendiendo de los Pons, aparte de la de nuestro abuelo, todavía están aquí y han prosperado. Lo que pasa es que ellos, por venir por parte de madres, han ido cambiando el apellido, primero a Solá y después a Rodrigo. Un agradecimiento para ellos. Pero antes de hablar del abuelo, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a contar quiénes fueron sus predecesores, sus abuelos, sus bisabuelos, sus hermanos. Y nos vamos a detener de una manera especial en su padre, Ramón Pons Prosper, nuestro bisabuelo, por la especial trascendencia que ha tenido esa persona en todos nosotros. Por eso esta película va a tener 4 partes, 4 capítulos. El primero de ellos estará dedicado a Ramón Pons Prosper. El segundo, como no, al abuelo Ramón Pons Gradolí. El tercero hablará de Mamá María y también de los Solano. Y por último, el dedicado a los 6 hermanos Pons y de una manera especial al tío Guillermo. Vamos a ver cuál era el entorno familiar del abuelo Ramón. Y para ello comenzaremos con sus 4 abuelos. Por parte de madre, sus abuelos, que son nuestros tatarabuelos, se llamaban Agustín Gradolí y Antonia Puchades. De Agustín Gradolí sabemos que era de Mislata y que era agricultor. De Antonia Puchades conocemos a sus padres y a sus abuelos, remontándonos a los inicios del siglo XVIII. Eran agricultores terratenientes, poseían huertos, casas y alquerías en Mislata y también olivos y algarrobos en Ribarroja. Como anécdota, sabemos que uno de estos huertos en Mislata fue comprado tras la desamortización de Mendizábal, pues antes pertenecía al convento de Nuestra Señora del Socorro. Esas propiedades se fueron dividiendo entre hijos y nietos, y a Antonia le quedó un par de huertos, una casa en el centro de Mislata y la casa familiar, que estaba situada en el camino al nuevo cementerio número 5. Esta casa, si es que existe, será difícil de localizar, pues el camino desapareció cuando se hizo el nuevo cauce del río Turia. Esta pareja, Agustín y Antonia, tuvieron 2 hijas. La segunda, Agustina Gradolí, nació en 1834 y fue ella quien heredó la casa familiar. Y fue allí donde vivía hasta que se casó con el bisabuelo Ramón. Fueron muchas las décadas en las que la casa Camino Nuevo al Cementerio de Mislata fue el domicilio familiar de los Gradolí Puchades. Y eso lo vamos a mostrar solo con un ejemplo, que es la valoración de esta casa a través de los tiempos. En la hijuela
de nuestro pentatatarabuelo José Andrés, la casa estaba valorada en maravedíes. Y en el testamento de nuestra transtatarabuela Antonia Andrés, la casa se valora en 500 escudos. Y en el de nuestra tatarabuela Antonia Puchades, en 2.400 reales de vellón. Y por fin, en la herencia de nuestra bisabuela Agustina Gradolí, la casa figura valorada en 500 pesetas. Los abuelos paternos de nuestro abuelo Ramón, es decir, nuestros tatarabuelos, se llamaron Vicente Pons y Manuela Prosper. Nada sabemos de ellos, debido al incendio habido tanto en la parroquia de Mislata como en el propio ayuntamiento durante la Guerra Civil. Pero pensamos que esta foto es de Manuela Prosper, de nuestra tatarabuela, y luego explicaremos por qué. Pero sí sabemos que ambos nacieron y murieron en Mislata. Por lo tanto, si los 4 tatarabuelos eran de Mislata, ya sabemos nosotros de dónde procedemos, por lo menos por esta parte de la familia. Corría el año 1834, época difícil. Hacía unos meses había muerto el rey Fernando VII y al no tener sucesión, eso provocó el desencadenamiento de las guerras carlistas. Y fue por aquel entonces cuando nuestros tatarabuelos Vicente Pons y Manuela Prosper tuvieron un hijo llamado Ramón Pons Prosper, que es nuestro bisabuelo. Y por ser un personaje clave en nuestra historia familiar, vamos a hablar detalladamente de él. Pues Ramón Pons Prosper es quien se traslada a Valencia desde Mislata y quien origina un importante patrimonio. Del bisabuelo Ramón Pons Prosper, lo primero que sabemos es a través de sus capitulaciones matrimoniales, previas a su boda con Agustina Gradolí. Agustina aportó la casa de Mislata, 2 carros, 5 caballos y aperos de labranza. Ramón, que era hornero de profesión, no quiso saber nada de arados y ambos se vinieron a vivir a Valencia. La pareja tuvo 7 hijos, de los que solo 4 llegaron a la edad de adultos. El mayor, Dionisio, que nació en 1865, y tuvieron que pasar 10 años para que en 1875 naciera el abuelo Ramón, Ramón Pons Gradolí. 2 años después vino al mundo su hermana Amparo, y por último, en 1878, es decir, 3 años menor que él, nació Carmen, todos ellos Pons Gradolí. Esta es la única foto que tenemos de Ramón Pons Prosper, y que sin duda no le hace justicia, pues aunque tiene un aspecto tosco, realmente Ramón, nuestro bisabuelo, fue un hombre emprendedor y culto. En 1873 compró una casa en el barrio del Carmen de Valencia, calle Valdelcrist número 5. Gracias a las actas de nacimiento, sabemos que ya en 1875 vivía en la calle Serranos, en el número 8 bajo, y allí es donde nacen sus 3 hijos menores, el abuelo Ramón, Amparo y Carmen, y donde en 1894 fallece su esposa, Agustina Gradolí, con solo 60 años de edad. En aquel entonces, el abuelo Ramón pierde a su madre con solo 18 años. No sabemos cómo, pero el patrimonio fue creciendo, y en 1884 compra un huerto, en Catarroja, y en 1888 otro en Algemesí, y en ese mismo año una casa en la calle Alta número 1 duplicado, que entonces se llamaba calle Alta de Alfondech, y en 1895, ya un año viudo, compró otra casa en San Vicente de la Roqueta, en lo que hoy es el tramo de la calle de San Vicente comprendido entre la Plaza de España y la Estación del AVE. En 1889 hace una importante compra, 2 molinos, llamados Molí de Pobres
y también su vecino Molí de Trinidad. Para ello, firma una hipoteca de 25.000 pesetas. Bueno, aquí estamos en el Molí de Pobres. El Molí de Pobres está en la Huerta Sur de Valencia, hoy en día es término de Valencia. Tenemos aquí a la derecha Campanar y aquí a la izquierda Mislata. Desde Mislata venía Ramón Pons Prosper a trabajar en este molino, que era molino de Pobres y molino de Trinidad. Cada uno tenía 3 muelas, por lo tanto era una producción grande, importante. Estos 2 molinos, movidos por el agua de la acequia de Mestalla, agrupados bajo el nombre Molí de Pobres, son de origen medieval y su existencia consta ya en el llibre del repartiment. Y aparecen ya bajo el nombre de Molí de Pobres en un inventario de 1445. Y se dice de ellos que también se usaban como batán para preparar los tejidos hechos de lana. Y eso coincide con la descripción del molino, que figura en la escritura de compra que hizo el bisabuelo, donde se hace constar que hay dependencias y una balsa para la hilatura de lanas. A principios del siglo XVII, el molino pertenece al monasterio de San Miguel de los Reyes. Y en 1771, las ordenanzas de Mestalla lo citan y dicen que es propiedad del gremio de los que trabajan la lana. A finales del siglo XIX viven allí 21 personas. Ramón se lo compra a la familia Palacios. Y aquí surge la pregunta: ¿es normal que un hornero de Mislata compre un molino? El arqueólogo Vicente Algarra nos ha dado la respuesta. En la segunda mitad del siglo XIX, los terratenientes estaban muy descontentos con los rendimientos del campo y en una mala situación económica, creada por la desamortización de Madoff. Muchas propiedades fueron vendidas. Y no era raro en aquel entonces que un hornero ahorrador comprase tierras, alquerías y, por qué no, un molino de agua. Lo que había no tiene nada que ver con lo que ha quedado. Ahora mismo simplemente es un edificio con techo de uralita a 2 aguas y de muy pequeño tamaño. Pero eso nos permite localizar el Molí de Pobres y aquí es donde estamos, donde nuestro bisabuelo venía cada día a ganarse el pan, y nunca mejor dicho. Este molino genera amplios beneficios, como se recoge en el balance y cuenta de explotación del año 1895, que Nanón guarda con celo. El año 1898 fue un año triste para España. Pérdida colonial, Tratado de París, donde Cuba se independiza, Filipinas, Guam y Puerto Rico pasa bajo el dominio de los Estados Unidos. Pero el bisabuelo, pese a los desastres del entorno, seguía progresando. Por lo que en ese mismo año 1889 compra una casa de 2 pisos en la calle de San Vicente, número 122, que se ubicaba donde hoy está el número 8, haciendo esquina con la calle de Garrigues y lindando con el Teatro Olimpia, lo que entonces era el convento de San Gregorio. Y allí se traslada el entonces viudo con sus 4 hijos. Estos son los saludas que envía a sus clientes, pues allí también traslada la oficina principal donde gestionaba los asuntos del molino. Pero pronto empezarían los trabajos de lo que serían sus 2 mayores obras, la calle de la Paz 22 y la fábrica de harinas, la de la Avenida del Puerto. El edificio de la calle de la Paz se proyectó en 1903 y en 1907 fue ocupado por el bisabuelo y sus hijos, y también por mamá María, que se había casado con el abuelo Ramón un año antes. Pero dejemos la calle de la Paz y volvamos a Ramón Pons Prosper y a su segunda gran obra, la fábrica de la Avenida del Puerto. Todos pensamos que la fábrica la edificó el abuelo Ramón. Pues lo cierto es que los terrenos de la Avenida del Puerto
se compran en el año 1909 y lo hace Ramón Pons Prosper, el bisabuelo. A continuación edifica y después compra la maquinaria y la pone en marcha. Fueron solo 7 años los que estuvieron bajo su mando y sin duda contó con la ayuda del abuelo. Pero ha sido para mí muy revelador saber que el artífice de la compra fue el bisabuelo, hombre desconocido por todos y al que sin duda tenemos mucho que agradecer. Además de ser emprendedor, empresario, tenemos testimonio escrito de que Ramón Pons Prosper fue un hombre culto y trabajador. En mayo de 1906, luego hablaremos de ellos, su hijo, nuestro abuelo Ramón, se casa con mamá María y emprenden el viaje de novios que fue de más de un mes de duración. Visitaron Nápoles, Roma, el Vaticano, después fueron a Venecia, a Niza, a Marsella y a París. Volvieron por San Sebastián hasta Madrid y Valencia. El bisabuelo en ese tiempo escribe hasta 12 cartas extensas, que remite a la estafeta de correos de la ciudad que iba a ser su próximo destino de viaje. Y allí en esas cartas cuenta con detalle todos los aspectos relacionados con el negocio. En particular le preocupaba, por ejemplo, el precio del trigo, tanto del trigo nacional como del trigo que llegaba en vapores al puerto de Valencia procedente del extranjero. Sobre ese trigo venido del extranjero había que pagar aranceles y los pagos había que realizarlos en francos. Por eso el cambio de moneda peseta-franco le preocupaba sobremanera. Otra preocupación era la maquinaria, que todo fuera bien en el molino. Y por último, las lluvias. Siempre estaba pendiente del cielo porque siempre quería que hubiese lluvias para que la acequia de Mestalla trajera agua suficiente para poder mover las muelas del molino. De no ser así, tenía que poner en marcha los motores y la producción también disminuía. Sin duda, en 1906, Ramón Pons Prosper, pese a sus 72 años, llevaba el timón del negocio. Y Ramón Pons Gradolí, el abuelo, era su mano derecha. Y no lo era Dionisio, pese a ser 10 años mayor que él. También en esas cartas se observa a ese hombre que decimos que era culto. Ramón le dice a los novios qué deben visitar en cada una de las ciudades donde están en su periplo de viaje de novios y describe los sitios con gran precisión, una precisión propia de una persona que lo conoce, porque Ramón había viajado por toda Europa y la conocía al detalle. Y como siempre estaba pensando en el negocio, en algunos casos les anunciaba para la próxima ciudad a quién deberían de visitar, y eran siempre clientes o proveedores, para que de esa manera el abuelo Ramón tuviera un contacto personal y pudiera ampliar sus contactos comerciales. También en esas cartas le ponía al corriente de los trabajos en la calle de la Paz, pues la finca todavía no estaba terminada. Y por último, siempre aprovechaba para comentarle aspectos de la ciudad, del día a día, de lo que estaba sucediendo. Como ejemplo de ello, voy a leeros algunos fragmentos de una de esas cartas, de una de esas joyas que por suerte ha llegado hasta nosotros 112 años después de que fueran escritas. El bisabuelo Ramón escribe esto: Estamos pasando el día del Corpus, que este año guarda algo de su tradición en Valencia, debido a los buenos deseos del arzobispo y alcalde, y aun cuando modestamente habrá rocas gigantes, procesión y todas las de octava. Y termina la misiva diciendo: se ha nublado, truena y va a llover, y se mojará la moma esta tarde. También habla de la boda de Alfonso XIII y del atentado que tuvo el cortejo nupcial, y dice así: noticias generales las conoceréis por los periódicos remitidos. Lo más esencial fueron las fiestas de Madrid, a donde fueron muchos conocidos, y todos han regresado fastidiados, molestos y sin divertirse por los accidentes ocurridos. Y otra en la que dice: aquí bien poco puedo comunicarte, todo sigue igual
y solo con los pasatiempos propios del verano, ir al Grao y nada más. Por los periódicos ya sabréis que está preparándose la feria, que resultará este año muy pobre por las contrariedades y oposiciones naturales, a no haber contribuido el ayuntamiento a las fiestas religiosas. Y en otra cuenta, nuestra marcha sigue igual, y todos a la espera de la próxima cosecha, que se presenta inmejorable, y quieren que los precios sean muy bajos, estando paralizados todos los compradores. Hoy conviene no perder venta y ceder en los precios cuanto se pueda, pues estos no han de valer más, porque los trigos bajarán y aún falta por llegar el vapor Adra con trigos de Canadá. Bueno, es fantástico cómo a través de esas cartas podemos ver el pulso de lo que pasaba en la ciudad, de lo que pasaba en el país en esa época. Y también podemos ver el carácter de este hombre, de nuestro bisabuelo, que sin duda era de ordeno y mando. Y como tal, dejó en testamento detallado cómo deberían de repartirse sus bienes a su muerte. La muerte del bisabuelo se produce en 1916, cuando Ramón Pons Prosper contaba con 82 años. Vamos a ver cómo quiso él que se repartieran sus bienes entre sus 4 hijos, lo que aprovecharemos para hablar de cada uno de ellos. Empezamos por Amparo Pons, que es quien obtiene en herencia la finca de la calle de la Paz número 22. Amparo, la mayor de las 2 chicas, estaba casada con un representante comercial catalán que se llamaba Santiago Solé, y con él tenía 2 hijas, María y Teresa. Ellas tenían edades similares a los 6 hermanos Pons, y por eso eran muy amigos. De ello que María y Teresa estuvieran presentes en todos los acontecimientos familiares, como bodas o como comuniones. Bueno, como ya sabéis, Amparo había heredado la finca de la calle de la Paz y se la transmitió a sus hijas María y Teresa. María estaba casada con Manuel Rodrigo y tuvieron los 5 hijos antes comentados: Manolo, Amparo, Santiago, Fina y Alberto Rodrigo. Teresa se casó con Juan Andrés, Juanito para nosotros, y no tuvieron hijos. Es por ello por lo que la calle de la Paz pues quedó y se mantiene en parte en propiedad de los hermanos Rodrigo. Amparo, de hecho, vive en el Principal y os puedo decir que conserva la casa exactamente igual como la tenía el bisabuelo cuando murió en el año 1916. Las fotos, los muebles, el papel seda de las paredes, todo. Es impresionante cómo nos trasladamos a esa época yendo a la casa de Amparo. De su pared todavía cuelga la foto que por su antigüedad y por sus vestidos pensamos que corresponde a la tatarabuela Manuela Prosper, de quien ya os he hablado. Muchos primos la recordarán a esta casa porque allí nos llevaban nuestros padres de pequeños para ver la cabalgata de Reyes. Pasamos a la otra hija de Ramón Pons Prosper, la hermana menor del abuelo, Carmen. Carmen Pons se casó con Antonio Boscá y tuvieron una hija, Carmencita. En 1918 se desató una gran pandemia llamada la gripe española, epidemia que llegó a matar a 40 millones de personas en el mundo, de ellos 250.000 en España. Pues lamentablemente Carmencita en 1919 falleció a causa de la gripe. Fue tal el sufrimiento de sus padres que no pudieron superar el dolor de perder una hija con solo 9 años. No hay más que observar el buen aspecto que tenía Antonio Boscá en el año 1917 y el que llegó a tener en el año 1921. Solo habían transcurrido 5 años entre una foto y la otra. Finalmente, en el año 1923, Antonio Boscá fallecería posiblemente de pena. Carmen, también muy desmejorada, permaneció viuda hasta su muerte en 1944.
Pues bueno, como decía el bisabuelo, testó y dejó claro lo que quería que cada uno de sus hijos se llevara. Amparo La Paz 22, Carmen heredó todo el efectivo, todos los muebles, los huertos y todos los pisos que no fuera la calle de La Paz y que no fuera el edificio de la fábrica. Carmen lo vendió todo, incluida la casa familiar de Mislata de la que antes hemos hablado, y con ello compró la finca de Pascual y Genís número 12, que hace esquina con la calle Lauria, donde fijó su residencia. 2 arrozales en la Albufera, por indicación de su marido Antonio Bosca, y edificó en la calle Cirilo Amoros número 77 la finca donde ahora vive Gonzalo. En el año 1940, Carmen vendió esta finca de Cirilo a su hermano Ramón, y en el 1941, Pascual y Genís 12, no a su hermana Amparo, sino ya directamente a sus hijas María y Teresa. A reseñar que estas ventas fueron amistosas, como una herencia anticipada, pues el final de Carmen no estaba lejos. Hablaremos ahora, y con mayor extensión, de Dionisio Pons, el mayor de los 4 hermanos, y de la herencia recibida por este de su padre. El bisabuelo Ramón testó que la fábrica quedara a medias entre Dionisio y Ramón. Sin embargo, no fue así. Hubo un acuerdo entre los 2 hermanos y finalmente Ramón se quedó con el edificio y con la maquinaria, mientras que Dionisio se quedó con la caja, con las cuentas a cobrar y con las mercancías, o sea, con todo lo que se pudiera hacer efectivo. No obstante, Dionisio apoyaba a su hermano Ramón en la gestión de la fábrica. De ahí viene la anécdota que todos conocemos de él, y es que en época de escasez de trigo nacional, pues todos los harineros ponían todas sus expectativas en los barcos que llegaban de América. En la lonja era donde se subastaba el grano, pero Dionisio, muy hábil, hizo amistad con el práctico del puerto de Valencia. Cuando llegó el vapor, Dionisio se subió al barco del práctico y mientras se realizaban las maniobras de atraque, habló con el capitán, telegrafiaron al propietario de la carga de trigo, de grano de trigo, y llegaron a un acuerdo económico. Cuando el resto de los fabricantes se quisieron dar cuenta, el trigo era propiedad de Ramón Pons. Vamos a terminar con la historia de Dionisio, del cual sabemos poco. Toya cuenta que era un dandy, que le gustaba mucho vestirse, salir, las fiestas. Era muy excéntrico, parece ser. Y también lo era su mujer. Estaba casado con Rosa Llopis y no tuvieron hijos. Y bueno, lo que sabemos es que la herencia que él recibió le dio para vivir bien. Y también le dio para que en el año 1919 comprara una finca en la calle de La Paz, en el número 32, que es la que está haciendo esquina con la calle Comedias, justo enfrente del casino. Allí intentaba vivir, pero las habituales broncas con su mujer escandalizaban al vecindario, y al final Dionisio tuvo que trasladarse a una casa alquilada en lo que entonces eran las afueras de Valencia, en la Gran Vía Germanías número 45, donde allí falleció en el año 1932. Sabemos que Rosa Llopis llamaba a su marido Doniset, y lo sabemos por una carta que en el año 1911 escribe a su suegro, a nuestro bisabuelo Ramón, y en ella se queja de los devaneos amorosos de Doniset. No sabemos si eran ciertos o si era la imaginación de Rosa. Ahí queda la cosa, pero vamos, para el bisabuelo esa carta seguro que fue muy dura. Y siguiendo con Dionisio Pons, vamos a ver qué pasó con los bienes que él poseía, dado que, al igual que Carmen, murió sin descendencia. Doniset hace también un testamento muy particular, pues lega la finca de La Paz 32 no a su hermana Amparo, sino ya directamente a las hijas de su hermana Amparo, es decir, a María y a Teresa. Como Teresa tampoco tuvo hijos, la finca de Paz 32
al igual que ocurrió con Paz 22, pasó a ser propiedad de María y después de sus hijos, los Rodrigo, y así hasta el año 2000, en que la finca fue vendida. En el testamento, Dionisio deja bien claro que él quiere por igual a todos sus hermanos, pero a Carmen no le deja ninguna herencia porque, siendo esta viuda, sin hijos y sin ninguna necesidad económica, no le hace falta. A su hermano Ramón, a nuestro abuelo, le lega también muy poco. Y no por eso debemos de concluir que la relación era mala. De hecho, Dionisio nombra a Ramón su albacea testamentario. Más bien debió de pensar que él tampoco tenía necesidades económicas. Con esto termina la historia de Dionisio Pons. Y ya solo nos falta el cuarto hermano, el abuelo Ramón. Respecto a su parte en la herencia, ya lo hemos adelantado. La fábrica de harinas, edificio, suelo, maquinaria. Respecto a su vida, hay tanto que contar que esto merece un capítulo aparte. El abuelo fue sin duda un hombre valiente, pues aceptó como única herencia, aparte de un pequeño huerto, la fábrica. Es cierto que era una fábrica nueva, pero era una fábrica descapitalizada, porque tuvo que pagar la mitad de su valor a su hermano Dionisio, que era su parte de herencia. En ese momento, Ramón, casado y entonces con 5 hijos, tuvo que vivir durante 10 años de alquiler porque el resto de las casas se las habían repartido sus 2 hermanas, Amparo y Carmen, y salió adelante. Comencemos pues con la historia del abuelo. Y ya es el momento de hablar del abuelo Ramón. Y como ya hemos dicho, nació en Valencia. Lo hizo en el año 1875 en la calle de Serranos número 8 bajo. Hacía entonces solo unos meses del final de la Primera República y del comienzo del reinado de Alfonso XII, reinado que originó el comienzo de la Tercera Guerra Carlista. No tenemos más datos ni de su niñez ni de su juventud. Y es que, y en esto coincidimos todos los primos, nuestros padres contaban muy pocas cosas. Pero quizá también ocurría que nosotros preguntábamos poco. Nos lo explica Fona. Ahora es cuando piensas qué pena no haber hablado más de cosas pues sí, antiguas, de antigua generación, y como tú decías antes, cuando llegamos a las edades que tenemos ahora nos acordamos más de nuestros padres y nos interesan más esas cosas, de nuestros padres, de nuestros abuelos. A nuestros hijos les pasará igual, ¿no? Marina, entonces, ¿tu padre qué es lo que te contaba? ¿De los hermanos, de sus padres, de la guerra? No contaba nada, no se tocaba el tema. Pero sí sabemos que, al igual que su hermano Dionisio, no hizo el servicio militar gracias al pago de 1.500 pesetas por parte del bisabuelo Ramón, acogiéndose a una ley entonces existente. Y eso no era cualquier cosa, pues en el año 1895, el año de quintas del abuelo, ocurrieron muchos acontecimientos militares en España. Para ello no hay más que ver esta imagen. Son reclutas que parten hacia la guerra de Cuba. Y lo curioso es que lo hacen desde Benidorm. Se sabe que el abuelo trabajaba en el molino, y lo sabemos por las notas que él mismo escribió en 1902, con 27 años, donde, refiriéndose a Mamá María, decía: «En un viaje al molino me apercibo de que hay algo de lo que me figuraba». Si alguno no ha leído esas 2 cuartillas, se lo recomiendo. Es la crónica, en forma de diario, del cortejo del abuelo a Mamá María, y que por suerte han sido rescatadas del olvido. Tras 4 años de noviazgo, el 30 de mayo de 1906, Ramón y Mamá María se casan. Él tiene 31 años, ella 19. Según la tradición de la época, el novio era el que pagaba el traje de la novia. Ese es el motivo por el cual guardamos la factura del traje
de María por importe de 1.877 reales, que se traducen en 469 pesetas. Como se aprecia en la foto, la boda fue de alto copete, oficiada por el obispo de Valencia, y banquete celebrado en el prestigioso Hotel París, que estaba en un edificio en la calle del Mar que hoy tiene el número 26. Y que por estar regentado por un francés, el menú se ofrecía en francés, lo cual quedaba muy fino. Del largo viaje de novios de mes y medio de duración por Europa, solamente vamos a contar una anécdota, que fue en la visita que hicieron al Vaticano. Ellos dudaban poder ver al Papa Pío X, pese a llevar 2 recomendaciones. Finalmente lo consiguieron, y así lo cuenta la pareja en una postal que remitieron desde allí. Querida mamá, venimos del Vaticano de besar la mano a su santidad. Hemos obtenido audiencia en sus habitaciones y se ha dignado a concedernos, a nuestro ruego, la bendición para nosotros y para nuestras familias. Gracias a Mosén José y al tío Fernando. Besos, María, Ramón. A su vuelta, los novios se instalan en la calle Chofrens número 1, casa que pertenecía a Asunción, la madre de María, la suegra de Ramón. A su suegro, el abuelo Ramón, no llegó a conocerlo en vida. Un año después, 1907, se trasladan a la calle de la Paz número 22 y allí es donde establecen el domicilio familiar y donde viven 19 años teniendo a sus 6 hijos, entre el 1907 y el 1918. Fue terminar la obra de la calle de la Paz y comenzar con la obra de la nueva fábrica en la avenida del Grao. Y a partir del 1916, ya con la fábrica heredada, el abuelo Ramón, siguiendo los pasos y el ejemplo de su padre, comienza a amasar, pero no a amasar harina, sino a amasar una gran fortuna. En 1917 compra una casa en Eugenia Viñes número 63, es decir, entre el puerto y la Malvarrosa. Esta casa fue el sitio de veraneo de la familia. Contaba mi padre que, llegado el verano, con carros trasladaban colchones y el ajuar doméstico para montar la casa de la Malvarrosa y pasar allí unos meses. Aquí se ven en estas fotos cómo están paseando por la playa de la Malvarrosa en las arenas y también al abuelo Ramón navegando por la playa de Levante. Sabemos que esta fue la casa de la Malvarrosa donde veranearon los Pons, porque esta foto se repetía en los álbumes de muchas de las estirpes de la familia Pons. Y no solo eso, sino que también tenemos planos de la fachada, porque la casa tuvo que ser rehecha debido al mal estado en que quedó tras la guerra por los bombarderos de los italianos llevados a cabo en la zona portuaria. Apoyándonos en la fotografía, hemos recorrido la zona y hemos identificado el edificio que de manera increíble sigue en pie, pues es uno de los pocos que quedan y se encuentra, como podréis ver, justo enfrente del Hotel Las Arenas. La fachada ha sufrido algunos retoques, algunos cambios, pero sin duda el edificio es este. Ahí es donde veranearon durante años los hermanos Pons. En 1926 abandona la casa de la calle de la Paz número 22, pues hacía ya 10 años que pertenecía a su hermana Amparo.
y se traslada a su nueva adquisición, la finca número 8 de la calle Félix Pizcueta, donde vivirá el resto de su vida. También traslada el despacho y desde allí dirigirá los asuntos de la fábrica. Eso no le iba a restar de sus continuos desplazamientos a la lonja. A tal punto eran frecuentes que tenía una mesa de despacho propia. Esto nos lo contaba José Vicente Ebri, que es el cónsul mayor de la lonja, que me llegó a ofrecer el llevarme la mesa, que podría ser la del abuelo o una similar. No lo hice porque estaba infestada de carcoma. En 1930 hay dos hechos destacados. Por un lado, la compra de una villa maravillosa en la ciudad de Godella, en la calle Virgen de los Desamparados sin número. Allí le gustaba ir a los abuelos a pasar algunos días de descanso y a ser posible acompañado por sus hijos. Estas fotos recogen algunos de esos momentos. Esta casa la heredó mamá María, quien la vendió en los años 40, porque decía que nadie iba por allí. El segundo hecho relevante del año 1930 es el nombramiento del abuelo Ramón como concejal del Ayuntamiento de Valencia. Este es su carnet que así lo acredita. Y es que a la caída de la dictadura del general Primo de Rivera, en los ayuntamientos no había habido elecciones y no había concejales. Ante este vacío de poder, el consistorio valenciano decidió elegir a sus concejales de una manera rápida y curiosa. Para ello se crearon dos listas. Por un lado, las personas más votadas desde el año 1917 hasta ese momento. Y una segunda lista con los contribuyentes que más dinero habían pagado en los impuestos municipales. Por esa segunda lista entró el abuelo, que para aquel entonces ya tenía unos cuantos edificios en la ciudad. Mantuvo el cargo durante un año, pues en abril de 1931 hubo elecciones municipales en España. A esas elecciones el abuelo ya no quiso presentarse. Y sí, efectivamente, esos fueron los célebres comicios municipales en los que, debido al triunfo de los partidos republicanos en las principales ciudades españolas, el rey Alfonso XIII debió exilarse, lo que condujo a la proclamación de la Segunda República. Y mientras tanto, la fábrica seguía funcionando. Esta foto, maravillosa por cierto, del abuelo compartiendo una paella con sus empleados, muestra la proximidad y la buena relación que tenía con sus colaboradores. Y eso tuvo su recompensa, pues un empresario adinerado en la Valencia de 1936, con tanto grupo incontrolado, corría un verdadero peligro. De hecho, recién iniciada la guerra, apareció un grupo de hombres con pañuelo rojo al cuello para informar que la fábrica había sido requisada para el pueblo. Pero al abuelo no lo tocaron, y eso fue porque los empleados habían hablado bien de él. Aún así, el riesgo era evidente. La guerra fue un periodo amargo para todos. En Valencia, sobre todo en los primeros meses, los asesinatos se sucedían, especialmente con los aristócratas, burgueses, políticos y clero. Muchos no se sentían seguros ni en su propia casa, y ese era el caso de los abuelos, que decidieron dejar Félix Pizcueta para alojarse en casa de su hijo Víctor, entonces recién casado con Pepita. Un poquito era recién casada, no sabía guisar, y le aparecen ahí los suegros y el tío Guillermo, y vivían, vamos, en una casita pequeña. Bueno, no sé si era mirando hacia la calle Salamanca, un entresuelito a la izquierda o a la derecha. No lo sé. Y lo que sé es que luego ya se vinieron a Félix Pizcueta los abuelos, mis padres no lo sé, y tuvieron varios registros. Un tiempo después, y una vez la ciudad estuvo ya bajo el control de las autoridades, la pareja volvió a Félix Pizcueta y pasó de escondidos a esconder, pues tuvieron alojados durante un tiempo a dos personas. Pues cuando ya se fueron a Félix Pizcueta, tenían una cocinera rosa, que era una monja, y la tenían escondida
seglar, cocinera. Y los abuelos no pasaron hambre en la guerra porque venían de los horneros y les traían comida. Y también estaba con ellos el tío Eduardo Solano. Escondido. En casa de la mamá María había una cocinera que era monja, que solo lo sabía mamá María. Y luego estaba Eduardo Solano, que vivía allí porque yo no sé si ya estaba separado, ya era viudo. Durante los 3 años de contienda fue habitual que el gobierno pidiera dinero a las empresas ubicadas en la zona republicana. Entonces, en determinado momento, los de la FAI decidieron pedir un impuesto revolucionario, a pesar de ya ser dueños de la fábrica. Por eso pagaban 200.000 pesetas de entonces o los iban a matar. Entonces empezaron por Galindo, que era el más aristócrata, casado con un aristócrata a su vez, 200.000. Simó, 200.000. Ramón Pons, yo no pago. Eso es un impuesto revolucionario, yo no me vendo. Al siguiente y al siguiente. Entonces fueron después a Simó. Le dijeron, mira, ha pagado Galindo, pero Pons no ha querido pagar, veremos lo que pasa con él. Y Simó dijo, mis 200.000 y las de Ramón Pons, que seguro que ya me lo devolverán. Para evitar los pagos, la familia Pons abrió numerosas cuentas en distintos bancos para nunca tener cifras de saldos elevadas. Y ahí estaba el juego, porque si era peligroso no pagar, también lo era pagar. Pues de hecho, terminada la guerra, el gobierno franquista bloqueó todas las cuentas corrientes de todas las empresas ubicadas en zona republicana para ver si se habían enriquecido durante la guerra o se habían contribuido a la causa republicana. La harinera Ramón Pons sufrió este bloqueo y tuvieron durante 2 años que buscar justificantes por todos los bancos y en cada una de las cuentas para demostrar que nadie se había enriquecido a costa de la guerra, ni tampoco se había contribuido a la causa republicana. Finalmente, las cuentas fueron desbloqueadas. En 1939 termina la contienda y los abuelos ven, por un lado, que todos sus hijos, 6 y en edad militar, todos han salvado la vida. Y la fábrica es recuperada. Y es recuperada, además, en un estado aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que durante años la zona del Grao estuvo sufriendo continuos bombardeos. Por recuperar, se recuperó hasta el Mercedes, que durante la guerra estuvo al servicio de un jefe republicano. La posguerra también fue difícil, pues escaseaba todo tipo de productos. Pero con la fábrica en marcha y disponiendo de harina, la cosa era mucho más llevadera. Pero la escasez para la población era evidente. La fábrica estaba autorizada a importar tela de lino para poder fabricar sacos. Algunos proveedores preferían ser pagados con esa tela de lino en lugar de con dinero, porque así se podían confeccionar chaquetas y pantalones. Pero una enfermedad apareció en escena que, paso a paso, fue minando su salud. A todos se nos dijo, equivocadamente, que fue el Parkinson, pues en esa época no eran muy conocidas las enfermedades autoinmunes. Pero Ramón nunca tuvo temblores. Al contrario, su cuerpo se fue paralizando. Hoy sabemos que su dolencia fue esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, enfermedad no hereditaria, que impide que los músculos reciban impulsos nerviosos, paralizándolos, permaneciendo intactas las facultades mentales, los sentidos y, curiosamente, los músculos que mueven los párpados. Daba pena ver cómo una persona tan activa, poco a poco, pasaba a ser dependiente. La fábrica fue gestionada por Víctor y por Álvaro. Sus últimos tiempos fueron difíciles. Mi padre contaba que tenía una campana puesta entre las manos y cuando tenía alguna necesidad las movía y entonces acudían a ayudarle. Pero al final ni siquiera podía mover la mano.
para poder comunicar y conocer sus necesidades, Eduardo, mi padre, llegó a idear un alfabeto escrito en una pizarra donde se le iba señalando letra a letra. Cuando la idea que quería el abuelo transmitir coincidía con la palabra, pestañeaba, que era lo único que podía hacer. Y así, a base de pestañeos, se iban componiendo las palabras y se construía el mensaje que quería transmitir. En diciembre de 1943 falleció el abuelo Ramón. María entonces tenía 57 años y el menor de sus 6 hijos, Eduardo, 25. En la lonja había, lonja era un negocio, había mesas y cada uno iba allí a comprar y a vender y a todo. Cuando se murió el abuelo Ramón le hicieron una especie de homenaje y a pesar de ser, porque era de los que más pagaba Hacienda de toda Valencia, porque tenía mucho dinero, el recuerdo que tuvieron que él es que era un hombre justo, bueno, trabajador. En el plano material, su herencia fue la fábrica y edificios, muchos edificios. Pues el abuelo, con los excedentes, lo que hacía era invertir en edificios en Valencia. Y siempre completos, pues no le gustaba compartir la finca con otros vecinos. Para eso contaba con un corredor que cada vez que veía una oportunidad le iba a visitar y se lo proponía. Yo personalmente he visto listas de fincas que le fueron propuestas al abuelo y alguna de ellas pues forma parte de las que finalmente adquirió. La anécdota, aunque no estaba en los listados a los que yo tuve acceso, pero nos la cuenta Toya y nos la cuenta con otra prima, como María José, es que el corredor le propuso en un momento dado al abuelo que comprara el Palacio de Marqués de Dos Aguas. Y lo estuvo considerando, pero finalmente no lo hizo, pese a que no tenía vecinos, porque pensó que luego iba a ser difícil el repartirlo entre sus hijos. Hizo bien. Vamos a hacer un repaso de estos edificios. En 1925 compra Pérez Pujol número 4, que lo heredó Víctor. En 1926, Félix Pizcueta 8, que lo hereda Mamá María. En 1927, Martínez Cubells número 6, para Guillermo. La rápida venta de esta finca por parte de Guillermo le proporcionó los recursos que luego originaron el patrimonio que llegó a tener. En 1930, por medio de una subasta, adquiere unos terrenos en la avenida del Puerto 75. Fueron heredados por los 6 hermanos y fueron primero alquilados al Canódromo Avenida y posteriormente vendidos a estos mismos en el año 1973. Ahora hay un edificio sobre este solar. En 1931 compra en la calle Embajador Vic número 17. Lo hereda José Ramón. Al igual que Guillermo, José Ramón vendió este edificio y con él financió inversiones y negocios que le fueron prósperos. En 1931 compra Martínez Cubells número 8, que lo hereda Alejandro. En 1940 la calle Rivera número 6, que lo hereda Mamá María. También en ese año compra Sorní 25 para Álvaro y también Cirilo Amorós número 72, que se lo compra a su hermana Carmen. Por fin, en 1942, al propio Ayuntamiento de Valencia, un gran solar que se encuentra entre las calles Garrigues y Ensanz, y que heredará Mamá María. A nadie se le escapa que estas 4 últimas ventas fueron gestionadas por los hermanos Pons, porque el abuelo se encontraba ya gravemente enfermo. Aquí termina la historia del abuelo Ramón. De él se dice, y así nos lo han transmitido, que fue un buen patrón, pero también fue un gran trabajador. Esa es la palabra que mejor le define, trabajador, pero trabajador honrado. Y de eso tenía fama,
fama extendida por toda la ciudad. Y por último, buena persona. Fue un ejemplo de vida, y así nos lo han transmitido a nosotros, sus nietos, todos nuestros padres. Y pensamos que, igual que su padre, se merece un fuerte aplauso.